los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. ¿Sí? Vuelan con la música palabras que brotan desde el alma y desde el corazón, voces que se elevan junto al viento y que esperan ser oídas sin que rompan su color. Sintonía literaria, sintonía literaria. Enseñanza, sinfonía de palabras, donde se escuche tu voz. Bienvenidos y bienvenidas como todos los martes de 14 a 15 horas por FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez, a este programa que se llama Sintonía Literaria, perteneciente a la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Buenas tardes a todos, buenas tardes Rubén, buenas tardes Raúl, buenas tardes Pablo, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a la invitada que en breve será presentada. Así que bueno, Raúl, ¿qué tenés para nosotros el día de hoy? Bueno, primero presentar a Otto, que fue nuestro presentador, y en segundo lugar le vamos a pedir al operador, por favor, una canción que a mí me encanta, que se llama Honrar la Vida, por Marilina Ross. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar
la vida. Honrar la vida. Bueno, buenísimo. Hemos vuelto de esta tanda musical, de este tema que hemos escuchado, que es Honrar la Vida, justamente, muy conocido. Quien les habla aquí es el bibliotecario del Museo Histórico Municipal, Oscar Kelms. En el día de hoy, con mi aporte de mi columna de bibliotecaria, justamente valga la redundancia, vamos a tocar a un autor latinoamericano muy conocido del siglo XX, que es Augusto Roa Bastos, justamente. Narrador y poeta paraguayo, sin duda el escritor de su país más importante del siglo XX y uno de los grandes novelistas de la literatura hispanoamericana. Pasó su niñez en el pueblo de Iturbe, lugar que le sirvió de inspiración para muchas de sus creaciones. En 1932 se escapó de su casa para alistarse en el ejército durante la Guerra del Chaco. Esos años, durante los que permaneció en la retaguardia, fueron cruciales para proporcionarle anécdotas y vivencias que alimentarían su literatura. Desde 1936 trabajó en Asunción como periodista para El País, del que fue luego director. Pero entonces, Josefina Pla, Eribe Campos Cervera y otros pocos, inició lo que sería la renovación poética paraguaya de la década de 1940. En 1944 viajó a Gran Bretaña con una invitación del Consejo Británico y trabajó allí como corresponsal para su periódico y también en la BBC de Londres, donde fue el primer locutor paraguayo. Poco después de regresar al país, fue forzado al exilio tras la Revolución de 1947, cuando se ordenó su arresto, hecho que lo obligaría a vivir en el exterior por más de 40 años, de los cuales los primeros 30 transcurrieron en Buenos Aires. Durante este largo periodo trabajó, entre otras cosas, como guionista cinematográfico, una profesión que calificaría como de supervivencia, pero sin embargo influyó en su estilo descriptivo tras haber estructurado los argumentos de una docena de películas. En 1953 publicó su colección de cuentos El trueno entre las hojas, libro al que le siguió en 1960 la novela Hijo de hombre, obra que acá tengo justamente a mi lado y que después voy a leer un breve párrafo. Y del trueno entre las hojas hay que decir que también, hay que decir que también fue al cine con la protagonista Isabel Sarli. Gracias por el comentario, Raúl. Por favor. Por lo que recibió justamente de Hijo de hombre, recibió un unánime reconocimiento y crítica. De modo fragmentario, esta obra abarca 100 años de historia paraguaya y en ella hay que destacar el rigor técnico con que el autor traza su complejo relato y la fuerza expresiva de una prosa mestiza, mezcla de español y guaraní, y que transcribe el habla regional. Más tarde dio a conocer El baldío de 1966, Madera quemada de 1967 y Moriencia de 1969. Pero su fama internacional no llegaría hasta 1974, cuando publicó Yo, el Supremo. Novela histórica protagoniza al dictador Gaspar Rodríguez de Francia. Por esta obra, que lo estableció definitivamente en la vanguardia de los escritores del continente, pasaría a formar parte de la nómina de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, junto a grandes autores de la talla de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Ernesto Sábato, entre otros. Figura siniestra y a la vez fascinante, con visos de déspota ilustrado, Gaspar Rodríguez de Francia encerró materialmente a su país dentro de un círculo de autoritarismo y aislamiento. En la novela, el narrador queda sustituido por un compilador que proporciona materiales al lector para que éste quien la monte o construya. Como obra de lenguaje profundiza en las raíces del español paraguayo, en busca de lo que se ha calificado de oralidad escrita, lo cual potencia la creación de neologismos, deformaciones y continuos juegos tan léxicos como sintácticos. En 1976 se integró al plantel de profesores de la Universidad de Toulouse, en Francia, donde enseñó literatura y guaraní hasta 1984. En 1982, durante la visita que realizó a su país, fue expulsado del Paraguay y se le confiscó el pasaporte, acusado por el régimen de Alfredo Stroessner, perdón. Sí, gracias por la corrección, no, de adoctrinar a la gente joven con la ideología marxista.
Como única prueba se presentaron documentos que demostraban que había estado en Cuba, justamente. De 1985 en adelante fue un opositor activo al gobierno de Stroessner y actuó como embajador no oficial del acuerdo oficial en Europa. En febrero de 1986 publicó una carta abierta al pueblo paraguayo que circuló ampliamente dentro del país y en la que exigía una transición pacífica a la democracia. Poco después de la caída de Stroessner, regresó al Paraguay. En noviembre de 1989 recibió el Premio Cervantes. Sus publicaciones posteriores incluyen las novelas Vigilia del Almirante de 1992, El Fiscal de 1993, Contravida de 1994, Madame Sui de 1995. También publicó piezas de teatro y numerosas antologías de relatos como Los pies sobre el agua de 1967, Cuerpo presente y otros cuentos de 1971, Lucha hasta el alba de 1979, Antología personal de 1980 y Contar un cuento y otros relatos de 1984. Y él falleció justamente en el 2005. Así que bueno. Ahora voy a leer un pequeño parrafito de esta obra que se llama Hijo de Hombre, de él. Y esto dice así. Hueso y piel, doblado hacia la tierra, solía vagar por el pueblo en el sopor de las siestas calcinadas por el viento norte. Han pasado muchos años, pero de eso me acuerdo. Brotaba en cualquier parte, de alguna esquina, de algún corredor en sombras. A veces se recostaba contra un mojinete hasta no ser sino una mancha más sobre la agrietada pared de adobe. El candelazo de la resolana lo despegaba de nuevo. Echaba a andar tantaleando el camino con su bastón de tacuara, los ojos muertos, parchados por las telitas de las cataratas, los andrajos de Aopoí, sobre el que ya el visible esqueleto no más alto que un chico. ¡Guau! ¡Macario! Dejábamos dormir los trompos de Arazá junto al hoyo y los mirábamos pasar como si el viejecito achicharrado, hijo de uno de los esclavos del dictador de Francia, surgiera ante nosotros, cada vez como una aparición del pasado. Algunos los seguían procurando alborotarlo, pero él avanzaba lentamente sin oírlos, moviéndose sobre aquellas delgadas patas del venteveo. Este fue el primer párrafo, pequeño fragmento justamente de esta obra de Augusto Roa Bastos, que se llama Hijo de Hombre. Así que bueno, espero que les haya gustado justamente. Se pueden acercar también si quieren leer obras de él justamente, en que tenemos Yo el Supremo, entre otras, haciéndose socios de la Biblioteca Municipal, que es totalmente gratuita, vienen con el documento, se afilian, se hacen socios, los libros se prestan por 15 días, a renovar una semana de 10 días más. La biblioteca está ubicada en la calle Sarmiento 518, o sea, se ubica en la cancha del Club Alem, está a media cuadra, cruzando justamente, está ahí entre Almirante Brown y Balcarce. Claro. Así que ahí el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados de 9 a 13 horas. Así que bueno. Bueno, me permito agregar algo. Por favor. Recomiendo especialmente quien pueda leer Yo el Supremo, porque no es una novela cualquiera, no es una novela más, es una novela única. Se podría definir que está escrita en un presente perpetuo. Es un continuum, dicho en latín, que queda más lindo. O sea, es un continuo total. Es realmente escrito con una maestría única. Así que es un libro gordo, pero bueno, el que lo pueda leer, por favor, léalo, porque va a ser una experiencia única. Bueno, libro gordo de petete. A todo esto, Pablito, ¿qué tenés para comentarnos vos? Bueno, estoy de vuelta después bienvenido, de 2 meses. Gracias por la bienvenida. En realidad es la bien vuelta, no es la bienvenida. Son dos los que están de vuelta. Estamos de vuelta, bienvenido. Sí, bueno, estrés, que es el mal que aqueja a la sociedad moderna. El mal de los tiempos modernos, que le dicen. Así que bueno, yo diría que más allá de algún otro comentario que quieran hacer, estaría bueno ya presentar a nuestra invitada. Sí. Bien. Presentemos. Y al último vamos a dar otra noticia sobre los libros. Rubén, vos la invitaste, así que bueno, presentala. Acá está Rosa Urso, perfecto, escritora de La Matancera, ¿no? Así es. Bueno, la invité justamente cuando fui a la feria del libro de Moreno, ahí nos conocimos.
Y bueno, entonces presentate y habla un poquito ahí. Vamos, Rosa. Bueno, como bien dijo acá Rubén. Rubén, soy Rosa Urso, soy de La Matanza, de Virrey del Pino, soy escritora, soy docente, bueno, es sobre todo eso, sobre todo la docencia y bueno, y la escritura me viene acompañando desde muy pequeña porque mi madre era escritora, mi padre también. Mi madre sí ha publicado, mi padre no. Mi padre ha llegado a un 7º grado, sexto, porque en esa época era sexto. Mi madre sí tiene un poquito más, un estudio un poquito más avanzado, pero ella es pintora, vive en Italia, tuvo algunas publicaciones, fue premiada por sus cuadros. Claro, sí. De hecho, la otra vez yo sí. hice una exposición de los cuadros de mi madre cuando yo acá el colega me ha conocido. Y bueno, yo escribo hace muchos años, pero gracias a la formación del profesorado de lengua y literatura, es como que me animé a desencajonar lo que escribía. Hasta que nació mi primer hijo literario, en enero, mi primera novela, El eco del silencio. Está muy bueno. Bien. ¿Y de qué se trata? Más o menos, ¿viste? Para tener una Después idea. nos va a leer algo, seguramente. Sí. El eco del silencio es una saga, tiene 2 partes. Aclaro que no tiene un final abierto la primera, sino que tiene un principio y un fin la primera, y la segunda sale a partir de ciertos ítems que da la primera parte para que empezar la segunda, ¿no? O sea, un hilo conductor. Hay un hilo conductor que da pie a la segunda parte. Por otro lado, es un policial que tiene tintes fantásticos. De hecho, no sé si alguno ha leído, pero Barthes habla de la muerte del autor, ¿no? Él dice que sostiene de que el autor se abstrae para dar lugar a esa construcción que es el narrador, ¿verdad? Sí. Y literalmente me hace acordar a los entrevistadores, que cuando más silencio hacen y más escuchan al que va, son mejores. O sea, tienen que dejarlo hablar al que va. Así que Rosa seguía hablando. Y mi narrador literalmente tiene vida propia, porque esto venía a ser una niña en una casa abusiva con un padre muy complicado y una madre sumisa, y cuando mi narrador se plantó, abrió un abanico al cual, cuando terminó el libro, terminó de contar, se fue para otros lados. Y dio lugar a esto que está aquí. Está bueno. Buenísimo. Muy bueno. Y bueno, hay que leerlo. ¿Tenés seleccionado algún texto del libro ya como para empezar el precalentamiento? Sí, seleccioné una parte del prólogo. El prólogo fue escrito por mi compañera de vida. Ella escribe, pero tiene vergüenza de la exposición. Y, pánico escénico. Literal, es pánico escénico. Así que, estimado lector, este libro está escrito para quienes aman el suspenso, para quienes no se conforman con las respuestas fáciles, para quienes disfrutan dudar de todo y de todos. Acá las certezas son peligrosas y confiar puede ser un error fatal. ¿Te animas a adentrarte en una trama donde cada personaje podría ser culpable? ¿Te atreves a seguir las pistas aunque te lleven a lugares incómodos? ¿Estás listo para descubrir verdades que tal vez no querías saber? No prometo finales felices, pero sí te prometo una historia que no vas a poder soltar. Una historia que va a quedarse con vos, incluso cuando cierres el libro. Porque a veces lo más importante no es lo que pasa en la historia, sino lo que despierta en vos mientras la lees. Muy buen prólogo. Yo lo aplaudiría. Sí, muy bueno, la verdad que está muy bueno. ¿Cuáles fueron tus inspiraciones a la hora de escribir, Rosa? A mí me gusta Cortázar. Bien. Buen referente. Coincidimos. Me gusta mucho Cortázar.
Me gusta esa manera, ese juego con el tiempo y el espacio que Cortázar utiliza en sus escritos. Y de hecho el eco es un juego continuo de tiempo. El vaivén. Es va y viene, y cada regreso al pasado es una pieza que va armando el rompecabezas que vamos a ver al final. ¿Cómo es que se llama esa técnica de ir y volver? Prolepsis y analepsis. ¿Cómo? ¿Prolexis? Prolepsis y analepsis. Como el ir y venir. Claro, Ir y venir. sí. El ir y venir. O sea, sí. Prolepsis es me parece que es al adelante. futuro. Te va al Claro. futuro. Prolepsis es hacia el Y futuro. analepsis para atrás. Y analepsis es hacia el pasado. Y elipsis a dar una Exacto. vuelta. Elipsis Ah. es cuando saltás. Haces un salto en el tiempo, pero Ujú. como que te abstraes en ese momento. Ajá, mira. Bueno. Está interesante. Muy buena parte el prólogo Sí. yo prestaba atención al Igual prólogo. leí la última parte del prólogo. Claro. O sea, Pero igual el prólogo es más largo. Es más largo, pero igual esa parte atrapa al lector. Y ese Justamente. prólogo lo escribió Y llama a leer. de tu compañera. ¿cómo? Mi compañera de vida Sí. se llama Laura Ferrer. Laura Ferrer. Y le gusta todo lo que es crítica. De hecho, yo cada capítulo que escribo lo releo. Creo que lo debo ajustar Seguro. 20 veces más o menos. Sí, Y sí. Lo leo, lo ajusto, lo leo, lo ajusto, Sí. lo leo, lo ajusto. Hasta que te cansas. Borges decía, si no recuerdo mal, que el escritor deja de corregir cuando publica. Es tal cual, es así. Es Hasta literal. que viene la segunda edición corregida. Literal, claro. O sea, de hecho esta es una reedición, pero no está corregida. No. No. Cuando Pero- la largaste, ya no es más tuya. Exactamente. Claro. Ya es del público. Claro. Bueno, yo lo que hago es, una vez que yo creo que está, le voy leyendo cada capítulo a mi compañera de vida y es la que me da el ok final. Porque siempre te quedas con Pero esa sí, Si no pero- fuera por Laura. No, pero escúchame, No, siempre. Alejandro yo Dolina con viene- esa sensación que Es- no me gusta lo que hago. Por eso como que te No, faltó claro. algo. Exacto. Eso mismo, tal cual. Bueno, Faltó pero algo, eso faltó para completar. suele pasar, porque a mí me pasaba, viste, que todos. a veces te leía Me vos, pasa eso. a veces te leía vos, viste que estás medio. Ahora me está pasando con el cine, que Mira. estoy mirando la película y tengo que matar. ¿Querés hacer 10 correcciones? No puedo, imposible. No. Voy a hacer Claro. algunas. Voy a hacer algunas. No, voy a hacer algunas, sí. Sí. Pero. Pero eso además- Me quedé con ganas de que nos leas algo del Eso. interior de Nada la del novela. interior. Hay tiempo, quédate tranquilo. Sí, por favor. Ay, A ver qué te vea. Acá está. A veces no está bueno desenterrar el pasado cuando quiere permanecer oculto. ¿Les puedo dar un consejo? ¿Por qué no dejan todo como está y que el silencio haga lo suyo? Hace una pausa, luego continúa. Tendrás que disculparme, pero tengo que cocinar. Llegará mi marido. Nos vemos cualquier día. Cristina sale de la casa más convencida que nunca de que su hija tenía razón, pero realmente no sabía cómo ayudarla. ya ves. Son capítulos cortos en general. Son capítulos cortos, son 12 capítulos. Es todo, es un secreto a voces en un pueblo que prefiere disfrazar ¿Cuántos pueblos hay así? prefiere disfrazar una verdad que por ahí creen que es tal cual como la creen, pero la disfrazan de sobrenatural. No, este lugar está embrujado, déjalo así. No indagues, no averigües. ¿Cómo se llamaba el autor de Boquitas Pintadas? Manuel Puig. Manuel Puig. Manuel Puig. El pueblo Está de muy Villegas. buena, qué bueno, Boquitas Pintadas, qué buena. Boquitas Pintadas y el beso de la mujer araña. También, Sí, sí, varias sí. más, ¿no? Varias. Grandes obras Sí, de sí. Manuel Puig, así que Y bueno. que fueron al cine la mayoría. Obviamente. Y ¿cómo se llama? Ella, al vivir en una casa tan sumida en reglas, o sea, cuando usted al leer el libro se va a dar cuenta Ujú. que la casa tiene una forma y la habitación de ella es como salida de De contexto. Exactamente, es otra completamente distinto. a Otra todo lo que dimensión. es el resto de la casa. Y en el único lugar donde ella podía ser ella misma era en la casa y en la escuela, Tal cual. ¿no? Entonces,
ella tenía esa ventana al mundo que le daba su habitación. ¿Y qué veía desde chica? La casona. Que nos muestra en la tapa del libro, Sí, que sí, es una sí. hermosa foto de Una época. Muy linda foto. Es una hermosa ilustración para la tapa. Sí. Que Ella- hace alusión justamente. Ella, la chica, o sea, la historia se desarrolla en el 2015, pero trae aparejado hechos de hace más de 40 años atrás. Y esa imagen de la casona que la chica tuvo todo el tiempo a través de su ventana, que era el lugar donde ella mejor se sentía porque era ella misma, hizo que surja una conexión entre esa casa y ella. La imagen de la casa la abstrae y la lleva, justamente. En realidad no las trae, ella termina viviendo en esa casa. Apa. Importante. La fantasía se volvió realidad. Exactamente. Como Y los esa- cuentos de Cortázar. Y esa realidad es la que lleva a que ella le cambie la vida. Claro. De formas que impensadas. Impensable. Claro, Tal cual. está bueno. Bueno, Gustavo, te dejamos un poquito la palabra. No, está muy bueno. Gustavo, no, No, Pablo. perdón. Pablo. Perdón. Para quien quiera leer el libro, acá la autora, en un acto de gran generosidad, Eso. acaba de donar un ejemplar a la biblioteca. Que bienvenido sea, que como le he dicho en Off the Record, justamente, será incorporado en breve para que justamente los usuarios puedan conocer justamente su escritura. Es la idea, de que se dé a conocer a todos los... Que no la pidan todos juntos. No, porque cabe mencionar, la Biblioteca Municipal cuenta con una estantería en la cual están todos ustedes, los autores locales, y que a su vez la voy a ampliar, porque no la voy a dejar solamente en locales, sino que la voy a hacer más abarcativa Regionales. y regionales, Claro, justamente, claro. zonales y regionales, para Claro, que sería genial. incorporemos a todos los de la zona. Esa es muy buena idea. No que no quede todo solo en General Rodríguez, sino que abarque todo lo que es Claro. zona oeste. Entonces, de esa manera, todos los autores, Está buenísimo. es, eso, es- sí. es la idea, justamente, Está bueno. que no sea que sea más inclusivo, Claro. justamente, y Está bien. no tan que estemos En dejando tiempos- de lado. En tiempos de inclusión. Es la idea. No está mal, Porque, ¿eh? porque hay justamente. gente que está escuchando la radio, son dos nada más que escuchan. Las dos personas que están escuchando la radio. Es que esas dos personas después se hacen el boca a Y boca. sí, Rubén. por eso, ya ahí Es la está. idea. Claro, es un. Bueno, menos mal pero- que no es el River a River. ¿no? Eso ya es otra cosa. Rubén. Pero no, se va. Pablo. Quien quiera comprar tu libro, Sí. ¿cómo puede hacerlo? ¿Lo tenés a la venta? Lo tengo a la venta. La primera edición se agotó al mes y medio. Apa, Así bien. que no hay ahora para conseguirlo. Sí, Ay, hice una reedición. Tengo algunos ejemplares aún. Me pueden buscar en redes. no trajiste acá, ¿no? Acá traje uno que, bueno, para el compañero. Ah, y- está bien. Y pero- para la biblioteca. Para la biblioteca. Pero, no, para- yo para comprar te decía, pero pero no hay problema. Por hacemos Mercado un Pago punto de no lo- encuentro. seguro. Sí. ¿Por Mercado Pago no lo tenés? Yo tengo por Mercado Pago, por ejemplo, que quieres comprar el libro mío, por Mercado Pago lo puedes comprar. Sí, generalmente me transfieren y yo lo llevo a donde, Está bien. a donde me digan. Claro. Bien, entonces está por Facebook, por Instagram, ¿cómo es? ¿Podés dar las Estoy por direcciones? Facebook como Rosa Urso y estoy por Instagram como Rosa-Ángela-Urso. Buenísimo. Estoy en los dos. Se pueden comunicar conmigo. Si me mandan un privado, yo les paso mi teléfono. Si ustedes quieren pasar mi teléfono, ni ningún problema. Buenísimo. Bueno, está a la venta. Es la segunda edición. Así que, y en breve sale la segunda novela. Eso te iba a preguntar, Rosa, ¿cuál es tu próximo proyecto justamente que tenés en vista? Está en editorial ya, Después de Dios. Bien. ¿Sobre qué trata? Para que nos cuentes un poco, así, después- a grandes rasgos. A grandes rasgos es, ¿qué es capaz de hacer un hombre cuando cree que Dios le ha dado la espalda? Apa. ¿Qué hace con la fe? La tira, la lleva para otro lado, simplemente trata de buscarla bajo las piedras. Estás hablando de un personaje que es tirando de tinte agnóstico. En realidad este personaje es un sacerdote. No, un renegado. Apa. Y claro, porque niega. La existencia de Claro. Dios. No, es que no lo niega. O sea, Duda. Él no, tampoco. Tampoco. Él por empatía, él ayuda a alguien y cree que esa ayuda a alguien lo hizo cometer un pecado que
de repente él entendió que ni en la Biblia, ni en la forma en que él habitualmente escuchaba o veía a Dios, ya no lo ve. ¿Un pecado conocido o desconocido, Rosa? Fue una ayuda a alguien por empatía. Él no había hecho Claro. nada malo, simplemente ayudó a alguien. Ayudó a una familia. Pero él cree que la forma en que ayudó a esa familia Estuvo ofendió mal. a Dios. Ofendió a Dios. Eso es lo que él piensa. Y de repente abre la Biblia y no No lo encuentra. encuentra a Dios. Y de repente ora y no escucha a Dios. Y de repente mira el altar y tampoco ve a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es un desconectado. ¿Por qué Se perdió Dios la conexión. está desconectado? ¿Por qué está ciego, sordo, mudo? ¿Qué pasó? Pero siendo el personaje, valga la redundancia, una persona laica, es complicado, ¿no? Siendo un sacerdote, digo yo, es que se cuestione ese tipo de cosas Y se cuestionó. es fuerte. Pero Bueno, se cuestiona, hay que, sí. leyendo los primeros capítulos te vas a dar cuenta por qué se lo cuestiona. Miguel de Unamuno también tiene una novela. Mm. Miguel Bueno, Mártir. Hay Habla otra. también sobre la crisis de fe de Hay uno. otra novela Es que- una crisis, es una crisis de Una fe. crisis de fe. Son Por crisis eso, de fe, sí, es tal cual. ¿a dónde te lleva esa crisis de fe? ¿Y por qué se provocó? O sea, ¿qué la provocó? ¿Qué te pasó a vos que te provocó esa crisis de fe siendo un tipo que a los 12 años entraste al seminario conciliar y era feliz? Y Totalmente. porque yo creo que encontró algo, un toque que lo hizo recapacitar y llegar a otras conclusiones. Es lo que me pasó a mí. Porque Y bueno, yo perdí la fe. Yo tienen digo, que leer el perdí libro. la fe. Tienen que leer el Eso libro. es lo último que se pierde. Bueno, Es lo que él no dicen, ¿no? perdió Dicen la que la fe. esperanza, dicen, Es- no, no. es- También, justamente. Acá hay un Es hecho. cuestionable. No, él no perdió la fe. No perdió. Él no perdió la fe. Él se cree abandonado por Dios, que no es lo mismo. Claro. Y bueno, se sintió abandonado. Jesús. O sea, la fe... Abandonado por Padre, Dios ¿por qué y me pérdida abandonas? de fe van casi, no digo que No, de la mano, hay pero hay hay un hilo. Hay un hilo muy Hay un pequeño. un hilo rojo que las ata. Bueno, en el caso Pero bueno. de él no perdió la fe. Él entendió que todo lo que hizo fue en vano. Eso es ¿Pero fuerte. por qué? Para mí, yo que soy bastante creyente por mi parte, es fuerte cuestionarse ese tipo Yo de soy cosas. dudante. Bueno, dubitativo. Dudante. Pero ojo. Dudo que sí. Aclaro, no es un libro religioso. No, obviamente, no. No es un libro No es religioso. un libro religioso, Es un hecho que le pasó a una persona. En este caso, esta persona es un sacerdote. Claro. Es un sacerdote de un pueblo. Claro. Yo no recuerdo Muy bueno. el nombre del autor, pero hay una novela muy importante, muy linda, ahora les cuento cuál, que también pasó al cine y que tiene que ver con todas estas cuestiones de la iglesia, de cierto oscurantismo que viene desde, por lo menos desde la Inquisición, digamos, ¿no? Bueno, la novela se llama Las sandalias del pescador. Sí, la leí. De hecho, a ver, ¿qué pasa cuando la fe se convierte en obsesión? ¿No? ¿Qué pasa cuando la fe se convierte en obsesión? Entonces, vos al tener esa obsesión, empezás a ver fantasmas donde no los hay. Bueno, ese es el otro extremo, justamente. Bueno, de eso estoy hablando, de los extremos. El lado contrario, justamente. Exactamente, de eso hablo, de los extremos. Ese extremo, Claro. la fe y todo bien, todo mal, no me escucha más, no me da ni 5 de bolilla. Me maté haciendo esto durante años, célibe, todo lo que yo hice y de repente no está. Lo busco y no está. Porque ya ¿Qué hago? la fe obsesionada pasaría a ser un fanatismo. ¿Qué pasa? Un fanático religioso. Exactamente. Caemos en ese Bueno, extremo sí. muy importante. Sí. De hecho, en el prólogo de ese libro se pregunta qué pasa cuando, o no qué pasa cuando, la fe obsesiva te puede llevar a cometer errores que por ahí de los cuales te podés arrepentir. Y yo creo que sí. Y sí, porque uno se enseguece por fe. Ahí está, Esa es la cuestión. Dicen Ahí Ese es el está. tema. Dicen Ahí que Los las fanáticos guerras- son enseguecidos por su fe. ahí está. Dicen que las guerras más sanguinarias fueron las que... Sí, tienen cometidas lugar en nombre de por el Dios. tema de la Bueno, religión. sí, eso es lo que dice la historia, justamente. Sí. Pero eso se habla de la época también de los cruzados. Claro, Sí, pero vos- obviamente. Ahí partamos de esa base. Y Con los cruzados y con los templarios.
Justamente que lo que buscaban ten en cuenta era la justamente Inquisición, nada menos. buscaban evangelizar justamente. Sí, no, más pero que tenía nada. era más Y económico el tema que... Sí, porque que la iglesia era, evangelizador, ¿eh? era el poder supremo en esa época. Exactamente. En el Era medioevo, era justamente, político y era económico. era totalmente. Era La iglesia político. era el eje fundamental en todos los sentidos. No, totalmente. El poder. El poder. Era el poder en sí. Justamente. Pablo era, ¿no? A ver, Pablo, que estamos escuchando. ¿Cómo Pablito. se te ocurrió este segundo libro tan distinto en apariencia del primero? Ay, mira, si te llego a decir, te morís. No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas. No, fue Vamos a muy- quedar fue 4 muy- nada más. Fue muy loco, como siempre, mis narradores, dije, tienen vida propia. Sí, suele pasar. Estaba dando clase en Fines en una iglesia evangélica. Apa. Y yo estaba dando clase con mis alumnos y qué sé yo, y en eso vio el púlpito y había unas nenes, porque nosotros como agrupación permitimos que los papás puedan llevar a sus nenes, porque como hay juegoteca en las iglesias por la escuelita dominical, entonces no les decimos no vengas porque tener los chicos, traelos. Uno como acompañante he estado con bebés a UPA mientras estaba dando clase, mientras los papás estudiaban, lo he hecho 1000 veces, lo mismo que mis compañeros también docentes. En eso una de las nenas no tiene mejor idea que agarrar la cruz y ponerla patas para arriba, que estaba en La cruz invertida. A Guinness. No, cuando sí. yo Hiciste- cuando yo vi que la nena hizo, claro, se empezó a mover, cuando se quiso acordar la había puesto patas para arriba la cruz. Bueno, la madre obviamente acomodó la cruz y qué sé yo. Bueno, a partir de ahí empecé a escribir. Quise hacer una novela de terror y se fue como siempre mi narrador, hizo lo que quiso. ¿Cómo se llama esa se novela? Fue para, Después de Dios. Está. Quería comenzar como una novela de terror, pero no iba a terminar así porque, como dije, mi narrador tiene vida propia. Y los narradores tienen vida propia. Y muchas veces los protagonistas personajes también. los personajes. Los personajes también. 6 Él- personajes en busca de un autor. ¿De quién era? Luigi Pirandello. Eso, Pirandello. 6 personajes en busca del autor. No lo leí, lo voy a buscar. Léelo. Ah, Lo voy a buscar, inaugura el teatro moderno, premio Nobel de literatura. Lo voy a buscar, Luigi Pirandello. no lo había leído. Es O sea, lo imprescindible. escuché, pero no lo leí. Sí. Así que, por eso. O sea, yo Entonces la chica dio vuelta a la cruz. ¿Y cómo siguió? no, nada, la madre la acomodó y mi cabeza empezó. Claro, Empezó Con con la la cruz. cabeza, con la cruz invertida. Claro. Mi cabeza empezó. Entonces llegué a mi casa y empecé a armar parte de, empecé, bueno, el narrador empezó a contar parte del primer capítulo, bueno, y después de ahí se fue. Ya está. claro. Se dejó ¿Y llevar. ¿Cómo la escribís? ¿A mano o con la computadora? Acá, Ah, mira, En el celu. porque se Con me el rompió la celular. computadora. Bueno, es una computadora el celular, es una Bueno, computadora el celular, de bolsillo. Nada más que es mala para escribir porque no tenés un teclado donde metés los dedos. Pero, Tenés que escribir a con veces 2 dedos, a con veces 1 di- dedo. No, a veces dicto. Ah, O se le puede dictar, A veces dicto, yo dicto. Se le puede dictar. De hecho, acá está, Verdad Heredada, es la segunda parte del eco. ah, Tengo el tercer capítulo ya escrito. bien. bien. está bueno. Bueno, te animamos a seguir escribiendo. Veíamos que el autor paraguayo tan extraordinario, Robasto, sí, Augusto. yo sí. estaba escuchando atentamente y se escribía una novela por año el tipo. Claro, Sí, estaba cada- exiliado, ¿viste? Estaba exiliado, entonces tenía que matar el tiempo de alguna manera. Una ¿viste? novela por Porque año. él escribía Impresionante. justamente donde se exilió. Bueno, te encomiendo esa tarea, Rosa. De hecho, No, pero está bueno lo que haces, está muy bueno. yo escribía poesía y ante mi ignorancia, antes de formarme, para mí no era poesía si no tenía rima. Ah, claro, bueno, Claro. el viejo No, prejuicio. Eso, justamente. Viejo Bueno, prejuicio. de eso puede también mencionar Raúl, que él participa Del taller de poesía. Sí, de sí. poesía, Bueno, justamente. menciono, en el mismo lugar, en el Museo Histórico, y cuando es verano, fuera, en el fondo del Museo Histórico, hay un taller que se llama, taller de poesía, que se llama Bajo la Parra. Porque justamente hay un parral en el fondo y ahí se escribe, cuando hay buen tiempo, digamos, ¿no? Ahora en invierno o cuando llueve, esas cosas, hay un Zoom, un salón de usos Qué múltiples, lindo. o hay un microcine, que en cualquiera de esos dos espacios, con el que esté desocupado, ahí nos plantamos lo del taller, Qué los lindo. sábado por medio, generalmente de 10 a 13 horas, con la profesora Viviana Carinzi,
y el gran compañero ordenador también, no sé exacto cómo decía el nombre. Horacio Pizurno. No, eso lo sé, no importa. Bueno. Horacio Pizurno. Que para un profesor que yo tuve, tanto acá en Rodríguez como en Moreno. Apellido. Importante. De educación. Apellido. Como el Palacio Pizurno. Exacto. Pesadito. Pesadito para la historia argentina. Para Para la educación argentina. Eso, por eso mismo. A vos te trae eso, Rosario. Por eso te Moviliza. respeto, tipo, Me que acordé tenés la que parar y... Chapó. Bien. Totalmente. Me acordé de la palabra. Dicen que los que nos volvemos un poquito mayores, no es que perdamos la memoria, sino que nos tardamos un poquito más en acordar. Literal. Entonces, un coordinador es un coordinador. Pero No, decías es un ordenador poeta, y estaba es un cerca. poeta, Ordenar, coordinar. Claro. Pizurno es un tiene poeta muy paralelismo. interesante. Y hay una cosa, además de eso es poeta. Claro. Y eso no le dieron el título en ningún lado, pero este profesor de poesía que trabajó tanto en Rodríguez como en Moreno, que sigue trabajando en Moreno porque es de allí, es de Paso del Rey, partido de Moreno, se llama Eduardo Espósito y tiene publicadas varias obras. Bueno, era profesor nuestro, mío y de otra gente que iba, que están 6 poemas acá en el librito que te obsequié, que espero que te guste. Y hay 6 poemas de Rubén también. Sí. Y otros autores. Bueno, este Espósito, que lo tuvo como alumno a Horacio Pizurno, cuando él daba clases, Eduardo Espósito, en la Casa de las Culturas, que antes era la Casa de la Cultura, ahora es de las Culturas, cosa que está bien. Y decía que para él Horacio Pizurno era el mejor poeta de Rodríguez. Sí, Yo se lo dije en cuanto lo vi por primera vez. No, lo que pasa es que Eduardo me quiere mucho, dijo Horacio. Obviamente. Es muy perfil bajo Pizurno. Claro. Totalmente, sí. Totalmente. Muy. Te voy a hacer un pedido. Dime. En exclusiva lo queremos. Que nos lea lo último que escribiste. Ah, bueno. Y esto tenemos la exclusiva absoluta porque nos hizo la confidencia lo que lo escribió en el viaje para venir acá. Nos estamos aprovechando de eso. Me hacen poner la piel de gallina. Lo escribí en el tren cuando estaba viniendo para acá. En el trayecto. Sí, buenísimo. Dale. La distancia y la voz. La distancia ahora es efímera, intangible. Tenés cerca al que está lejos, pero te aleja al cercano. La distancia en la pantalla es ahora imperceptible, pues solo con las palabras se llenan vacíos y se tocan corazones. Te veo en una ventana que se abre con botones, un ventonal hacia un mundo maravilloso e imponente. Y yo aquí, frente al rectángulo que representa tu estampa, veo una amistad nacida de algún abrazo en la nube. La palabra y la distancia jamás fueron compatibles. Mientras una recorre fronteras, la otra se empeña en levantarlas. Y sin embargo, cuando un alma encuentra otra, hasta la distancia se queda sin voz. Qué bueno. Bueno. Muchas gracias. Muy bueno. A mí cada palabra que dicen se me viene una canción a la cabeza. No sé por qué, es un don o una maldición. ¿Y qué canción tenés? Acá habla de distancia y yo recuerdo una canción que cantaba un italiano, Domenico Modugno. La distancia. Sí. La distancia es como el viento. Sí. Sí. Sabes que la distancia es como el viento. Si sopla fuerte, si sopla débil, enciende el fuego, y si sopla fuerte, no sé, se lleva todo, no me acuerdo, pero algo así es, una cosa, o al revés, cuando sopla el viento fuerte, destruye. ¿Y alguna vez todo. vas a presentar un libro de poesía? Sí, seguro. Sí, tengo casi 80 poesías escritas. La intención es hacer un poemario, sí. Hay que tener en cuenta que nosotros los autores independientes hacemos todo a pulmón. Seguro. Esta edición está muy bien hecha. No sé Sí, dónde la hiciste. editorial 1 del Oeste es muy buena editorial, no te mata, es literal. Porque ¿A dónde está eso? en Chicos de Morón, Rubén Paz, escritor de Morón, es el dueño del Rústico, un espacio cultural muy lindo que hay en Morón Sur. Morón Sur. Es una barbaridad el muchacho. De hecho, fue muy raro la forma en que llegué porque
Yo ya le digo, escribía poesía, me animé al verso libre gracias al formalismo ruso que aprendí en el instituto, porque para mí no era poesía si no tenía rima y Claro, qué sé yo. y eso le pasa a la mayoría. Hasta que una docente, la profe Zaine, que sigo agradeciéndole, que fue la primera que vio poesía en mis humildes escritos, me dijo: animate a la novela. Pero profe, animate a la novela, que escribiste un par de cuentos, están buenos. O sea que el primer año, en el 2023, que metí todas los finales en diciembre, no tenía nada que leer, dije, bueno, vamos a escribir, pues estaba aburridísimo. Bien, o sea que empezaste a escribir por aburrimiento. Está bueno. Exactamente. Efecto post pandemia. Exacto, empecé en el 2023 a cursar y bueno, como metí todo primer año en diciembre, ahí en tiempo y forma, y ya estaba, viste, cuando lees tanto en el año que después decís, ¿y ahora? Y bueno, y ahí empecé, como dije, con una idea y se terminó yendo. El ECO para el 2024 ya estaba escrito, pero me han estafado, una editorial me estafó, me sacó dinero. Decí cuál era la editorial, es importante. Sí, así no vamos ahí. No sé si Alternativa Literaria o algo así se puede llamaba, ser. que la encontré por internet. Bueno, por las dudas, algo que se parezca a eso no hay. Bueno, me estafó y yo quedé, o sea, literalmente quedé como que no lo iba a publicar nunca. Hasta que en el 2025 me presento para una antología sin saber de qué era. Quedo y era de los autores Matanza. Gracias a Patricia Suñer, que se convirtió en mi madrina literaria porque me abrió todas las puertas, en las cuales inclusive las de Moreno. Claro. Llegué a la editorial 1 del Oeste. Buenísimo. Pero la verdad es muy lindo. Ahora está en editorial ya Después de Dios. A ver si puedo mostrarles, les voy a mostrar la portada. Va a ser Está cosido, esto me parece cosido. A ver si lo el tengo. libro. No sé cómo lo hace, para que ustedes vean la portada, a ver si se las puedo mostrar. No, sí, está muy... Esta es la portada de la segunda parte del Eco del Silencio, de Verdad Heredada. Muy buena. Y hace verdadera. Esta es la portada de Verdad Heredada, que es la segunda parte del Eco. Explícala para los que nos escuchan y no están viendo por la internet. segunda parte del Eco surge a partir de unos personajes de los cuales llegan hasta un punto y no se habla más de ellos. Apa. A partir de esos personajes o de ese personaje comienza la segunda parte del Eco del Silencio. Bien. En la etapa de Verdad Heredada, alguien está buscando su propia historia. Claro. Bueno. ¿Qué tal? Eso es lo que dice. Un narrador que busca su historia. Está buscando su propia historia. Podemos aclarar que narrador es una especie de mito, digamos, que ayuda al escritor a desplazar su figura hacia la nada, digamos, y el narrador es el que ocupa su lugar. ¿Sí? No sé si me expliqué bien. Más o menos. En realidad el autor se corre y construye Al narrador. al narrador, Bien. que es el que cuenta la historia. Bien. Sí, pero a veces el narrador interviene Depende y se de qué pelea tipo de con el narración. autor. Sí, Claro, sí, totalmente, y es lo que pasó con mi caso. Claro. Es lo que pasó en mi caso. Claro. El narrador hizo lo que quiso en mi libro. Pero no deja ser una creación del propio autor. Sí, Sí, pero Es un alter ego. que No es toma, una creación. pero que toma vida propia. Claro, Un eso. alter ego. No es una Algo así. creación, es Otro una yo. abstracción Ah, bien. del autor, según Barthes. Bueno, no vamos, es una vamos a creación. creerle a Bartes. No es una creación, es una abstracción. Es una abstracción. Claro, Tal cual. porque Ahora, después Ojo, todo- ¿Por qué? Ojo. Porque el narrador propone Sí. una serie de huellas dentro del relato Ujú. y deja puntos los cuales vos como lector vas a completar. completar para poder formar ese pacto ficcional que vos no lo haces conmigo, con Rosa Uso, lo haces con el narrador, Con el narrador. El que cuenta la historia. el que cuenta la historia. O sea, el pacto ficcional es con el narrador, no conmigo. Y el pacto ficcional, explícanos un poquito. El qué pacto ficcional es eso que hace que el lector diga lo que estoy leyendo es verdad, por más inverosímil que sea.
pero puede ser que no sea real, pero Por eso. que podría ser real. Exactamente. O sea, yo le creo a este señor que me está contando esto. Aunque me diga que, ponele, la chica le crecen alas y de repente se va volando por arriba de todo Buenos Aires. Bueno, cuando leas el libro mío lo vas a hacer. Entonces, yo le creo al narrador lo que me está contando. La chica vuela, mira vos vuela. Pero mira dónde llegó volando. Porque yo estoy llenando ese vacío y ese que el narrador me está dejando para que yo lo llene. ¿Por qué? Porque un libro se completa mediante la interpretación mía como lector. Tal cual. Como cuando interpretaste el poema de Rosa, que te evocaste las canciones. Ahí está. Lo completé. Ahí está. O sea, tu interpretación es el que le da el cierre al libro. Claro. O sea, es así con cada libro. Claro. Yo, por ejemplo, el libro de mi amigo Brian Flores, yo lo leí, es un excelente libro. ¿Lo leíste todo? Lo leí completo, lo leí, es una excelente obra. Y cuando charlé con él le dije, mira esto, me dice, sos la primera que le das el sentido este sentido. Por eso, me ha pasado eso. Cada lector le pone su propio sentido, porque es totalmente subjetivo. Sí. Por eso, entonces, el narrador va produciendo su texto ficcional con cada lector. Claro, sí, ¿verdad? Y no es algo face to face. No. Es como un cuadro, cada uno le da su interpretación. Exactamente. Y es el mismo cuadro para todos. Exactamente. Claro, es el mismo cuadro para todos y cada uno le da interpretación. Exactamente. Bien. Bueno. Ahí nos está diciendo el operador que ya nos quedan 4 minutos, así que vamos a ir. Pero pasó vamos rápido. Cerrando con redondeando el ya. saludo de cada uno. Empezando y antes por del Pablo. saludo, ¿Qué nos querés decir, Pablito? tenemos que dar una noticia, Dinos. una noticia grave que tenemos que difundir. Hay una avanzada del gobierno nacional que está queriendo implementar un proyecto de ley liberalizando, entre comillas, el precio de los libros. Claro. Bueno, la Cámara Argentina del Libro salió a enfrentar. Sí, salió a dar comunicados informando sobre la situación. El mercado del libro en el país establece la ley actual que hay precio uniforme del libro en todo el país. ¿Para qué? Para que no haya abusos, para que no haya competencia desleal. ¿Por qué? Porque de esta manera, si quieren derogar esta ley que garantiza el precio uniforme en todo el país, va a haber grandes librerías que van a poder hacer bajar el precio como quieran y adueñarse del mercado. Exactamente, a las pequeñas editoriales, a las pequeñas librerías. Disculpa, Pablo, entonces, lo que en apariencia nos quieren vender como la libertad de que cada uno puede poner el precio que quiera, pero sabemos que si se implementa, lo que va a acarrear es la muerte directamente de las pequeñas librerías y las pequeñas editoriales, con las que va a quedar solamente una o dos grandes que van a manejar todo y después le pondrán el precio que se le va a quedar monopolizado. Exactamente. Al extremo. Monopolizado u oligopolizado, que para el caso vendría a ser lo mismo. Obviamente. Porque se juntan dos o tres y es muy fácil ponerse. Cosa que las pequeñas librerías ya están muriendo. Sí, bueno, acá tenemos el ejemplo en Rodríguez, teníamos Macondo, 20 años Macondo, y tuvo que cerrar sus puertas. Así que estén atentos y bueno, apoyar la SADE, de la manera. La SADE apoya a la Cámara Argentina del Libro y va en contra de esta avanzada. La SADE Rodríguez ya nos mandé todo el informe. Bueno, muy importante, Pablo, tu cierre. Pablo Mazuca nos acompañó, volvió después de un tiempo con problemas personales, digamos. Y bienvenido al regreso de Pablo. Gracias, acá lo tenemos a compartir con mucho gusto con esta mesa de amigos. Festejamos el regreso. Yo soy de Pablo. Raúl García Cantarini. Cantarini es por mi vieja, no lo tengo oficialmente, pero es un homenaje a mi vieja. Bien. Bueno, y la invitada Rosa Urso, agradecemos que hayas participado de este programa, Rosa, y que nos hayas dado este placer de conocer tus escritos, algo que yo quedé tan estupefacto. Me encantaron. Bien. Así que bueno, ese fue
Oscar Otto Kelms. Sí, el bibliotecario acá, El el Museo bibliotecario. Histórico. Sí. Y tenemos a Rubén Tolomén. El presidente de la filial local de la SADE, de la cual es este programa una representación. Justamente, que este programa se hace llamar ¿cómo? Sintonía literaria. Bien, justamente. Entonces, bueno, y nos estamos yendo. Rubén, estamos yendo. Bueno, de todos. Fue muy lindo, esto fue muy lindo. Ahora nos va a sacar una foto a todos él. Por favor. Bueno, ya está. Bueno, ahora viene para acá. Hasta el martes próximo, Hasta el martes como siempre, próximo. de 14 horas. De 14 a 15 horas. Radio Municipal General Rodríguez, FM 89.5. Bien. Perfecto. Así es. Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente: la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte, y en cambio estoy aquí a recordarte, Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que quema el alma. Ahora que ha pasado tanto tiempo, Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Si tu pasión es el tango, prendete a la FM 89.5 con tangos, notas, historias y anécdotas. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por la Radio Municipal de General Rodríguez. Tratar de estar mejor. Somos de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Si querés tratar de estar mejor, te esperamos todos los martes de 17 a 18. Alejandro, Lorena y Leo, acá, en la Radio Municipal 89.5. Deportivo GR, información del deporte local, nacional e internacional. Música y entrevistas, martes de 22 a 23, con la conducción de Martín Olivera, por FM 89.5 MHz y en vivo a través de Facebook, Radio Municipal General Rodríguez. Despierta informado.
Únete a la mañana informativa de lunes a viernes de 8 a 8:55 y conoce las últimas noticias locales, nacionales e internacionales en un resumen completo y actualizado. No te pierdas lo que está sucediendo en General Rodríguez, nuestra Argentina y el mundo. Estoy con vos cada mañana para mantenerte al tanto. La mañana informativa, información que te ayuda a empezar el día de la mejor manera.